General Muñoz es removido al frente del Instituto Penitenciario luego que Presidenta Castro le pidiera la renuncia. Soy un general que cumple órdenes legales, no soy mafioso ni tengo alianza con criminales, dijo Muñoz al anunciar su salida y desconocer su destino militar. Yulisa Villanueva lamenta salida de Muñoz y no entiende por qué la presidenta Castro sigue teniendo a Gustavo Sánchez al frente de la seguridad. María Elvira Salazar, con apoyo bipartidista, introduce proyecto de ley Dignidad a favor de los migrantes. Salvador Nasralla acompaña iniciativa. Movimiento Ciudadano Democrático llega al Ministerio Público a denunciar al consejero Marlon Ochoa y los 2 consejeros suplentes por delitos electorales al obstaculizar proceso electoral. Rixi Moncada se rehúsa a debate presidencial porque no quiere exponer propuestas de país. Analistas lamentan que el Libre impulsó aprobación de ley de debates presidenciales en Congreso y ahora la incumple. Unión Europea confirma que hará observación electoral para las generales y la OEA anuncia llegada de misión preliminar de observación a fines de mes. Escándalo protagonizado por funcionario hondureño en la Embajada de Corea del Sur evidencia el deterioro en que ha caído la carrera diplomática. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 15 de julio. Atentos porque tenemos una importante agenda noticiosa, como todas las noches. La renuncia del general Ramiro Muñoz, las reacciones que se han producido a raíz de esta renuncia a solicitud de la presidenta Xiomara Castro. Él era el encargado del Instituto Penitenciario. Este día en HRN, la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, la actual subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, ha desafiado a la presidenta Xiomara Castro con esta renuncia que para ella no debió ser porque estaba cumpliendo una faena eficiente el general Muñoz y enfiló sus cuestionamientos contra el ministro de Seguridad. Les sugiero su atención a estas noticias de importancia en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Antes, la depreciación de la moneda local frente al dólar podría alcanzar a fines de año cerca de 27 lempiras por dólar, proyectan los economistas, al asegurar que se requieren 145 lempiras más por cada 100 dólares que se gastan o invierten. La depreciación, que supera el 5%, ha encarecido los productos y disminuido el valor de los salarios porque se requieren 145 lempiras más por cada 100 dólares que se gastan o se invierten. Usted necesita más lempiras para comprar y si no tiene la capacidad de generar esos lempiras, quiere decir que va a comprar menos, quiere decir que va a consumir menos y eso se traduce en un deterioro de la calidad de vida de los hogares en Honduras. Es innegable el impacto en el costo de vida, pero para el sector exportador, devaluar se vuelve necesario para aumentar el valor de los productos exportables y ganar competitividad. En este momento lo necesario es depreciar, que va a tener impactos, que va a tener ganadores y perdedores, costos y beneficios. Yo por lo menos esa es la percepción que tengo de la política cambiaria. Han habido momentos en donde el tipo de cambio ha estado fijo, eso es bueno para algunos, pero también tiene impactos en términos de generación de empleo. El problema es que el 70% de los productos que se consumen son importados y lo peor es que el principal generador de divisas de Honduras no es un producto, sino los migrantes, por lo que se puede avecinar una crisis si caen las remesas. Eso nos vuelve todavía más susceptibles de que podamos tener una crisis pronta. Entonces es importante trabajar en ese tema, ganar competitividad para que nuestras exportaciones tengan más valor agregado
y sobre todo trabajar para que nuestra producción interna de bienes transables mejore de tal manera que no necesitamos importar tanto. Así se va a parar la devaluación. Proyectan que el cambio podría llegar a 26.50 o rondar los 27 lempiras por dólar al cierre del año, por lo que se espera una depreciación de al menos 20 centavos más para los próximos meses si frenan el deslizamiento previo a las elecciones. Directorio del Banco Central de Honduras está sin sesionar por falta de nombramiento de 3 plazas vacantes. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. El directorio del Banco Central ha dejado de sesionar en las últimas semanas, dado que no hay quórum por estar conformado solo por la presidenta Rebeca Santos y el escritor Julio Escoto. Al respecto, el economista Julio Raudales consideró que si van a seguir tomando decisiones como en los últimos 3 años, mejor que no vuelvan a sesionar, porque el Banco Central de Honduras se ha convertido en una oficina de la Secretaría de Finanzas. El Banco Central va a hacer política monetaria como la ha venido haciendo en los últimos 3 años, mejor que no sesionen, ¿verdad? Que se queden tranquilitos ahí, que dejen que las cosas pasen en el país, ¿verdad? Está claro que la ley establece que debe haber un directorio, pero lamentablemente hemos tenido un Banco Central con dominancia fiscal, un Banco Central que es un empleado de la Secretaría de Finanzas. Raudales espera que los 3 directores que faltan por nombrar sean seleccionados entre los técnicos que han hecho carrera en el Banco Central, pero lamenta que la presidenta siempre elija personas que están alineados con sus intereses y no con los del país. Y en nuestra sección de economía, incertidumbre en el país por el arancel estadounidense. Y el ministro de Industria y Comercio pide a la SAG, a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que se ponga a trabajar para frenar el incremento a los fertilizantes. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Aunque el plazo para la entrada en vigencia de los aranceles venció el pasado 9 de julio, la administración Trump todavía no ha notificado a Honduras si aplicará o no un arancel a los productos, informó este martes el gerente regional de la Asociación de Maquiladores. Todavía no hay decisiones. Estados Unidos había dicho que a partir del 9, pero ahora aparentemente se está tratando país por país y un poco la esperanza es, Honduras ha hecho gestiones como país, tanto a nivel público como a nivel privado, para tratar de volver a las condiciones originales de CAFTA. Yo creo que eso es un tema importante para el país, ¿verdad? Volver a esas condiciones y que no vayamos a quedar en desventaja frente a otros países, especialmente México. Explicó que el sector maquilador y el gobierno han hecho un esfuerzo en conjunto para mantener los acercamientos con Washington, porque es un tema crucial para la inversión, las exportaciones y la generación de empleos. Ante las alzas a los fertilizantes, el secretario de Desarrollo Económico explicó que la Secretaría de Agricultura sería la institución llamada a formular una política que impida abusos, pero también aseguró que muchas veces quienes se quejan son los que menos producen. Bueno, esta es una política que realmente la tienen que trabajar integralmente desde la Secretaría de Agricultura en los procesos de producción y lógicamente que hay que sentarse a platicar. He preguntado quiénes son los que están dando declaraciones, si ellos son grandes productores de arroz de maíz, y la respuesta que tengo es que con los productores se reúnen, pero los que andan hablando en nombre de los productores son los que menos están dedicando a las actividades agrícolas en el país. Según Cerrato, la Dirección de Protección al Consumidor solo regula los 30 productos de la canasta básica y los cobros indebidos o abusos por parte de los comercios en contra del consumidor. En educación financiera, conozca cómo el Banco Central de Honduras promueve la estabilidad financiera del país con las siguientes estrategias.
Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Identificar y monitorear los riesgos a los que están expuestas las instituciones del sistema financiero, así como darle seguimiento a los principales indicadores mediante los cuales se evalúa el desempeño de estas. Participar en el Consejo de Estabilidad Financiera, con el fin de vigilar el sistema financiero nacional en el ámbito de su coyuntura actual. Supervisar los sistemas de pagos y los cambios que reflejen la infraestructura del sistema financiero, ya que juegan un papel muy importante para mantener la economía en movimiento. Diseñar e implementar políticas monetarias, crediticias y cambiarias que contribuyan al buen funcionamiento del sistema financiero. Y el programa El Dato, que se transmite todos los martes por TSI, arriba a su tercer aniversario, con metas cumplidas y expectativas superadas, asegura su director José Luis Moncada al indicar que se ha logrado educar, analizar y debatir sobre los temas económicos y financieros. Ha sido un viaje, como diría yo, interesante, que ya culmina 3 años, con unas expectativas superadas realmente, porque creo que el público ha entendido la intención y el objetivo del programa de dar datos no solo de la economía tradicional que conocemos, sino que de todo el involucramiento donde hay dinero, donde hay movimiento y actividad, pues hay economía. Entonces hemos visto variables bien interesantes que la gente no pensaba que se podía ver en esta materia. Moncada espera que vengan muchos años más para El Dato, para continuar llevando a los televidentes contenidos relevantes y de utilidad para su economía familiar y empresarial. Gran programa, buen programa. El Dato con José Luis Moncada en TSI. Yo he sido testigo muchas veces en reuniones con José Luis, como lo felicitan, como personas de diferentes estratos le llaman, que bien está educando a la gente, estamos comprendiendo los contenidos de economía y finanzas. Aquí que bien por José Luis, por nuestra empresa, con este programa El Dato que se transmite los martes por TSI. Soy un general de la República, las órdenes que cumplo son legales. No tengo trato con narcotraficantes ni otros criminales, dijo en tono enfático el general Ramiro Muñoz, luego de informar que ha renunciado a su cargo como director del Instituto Penitenciario. A petición de la presidenta Xiomara Castro, Muñoz desconoce cuál será su nuevo destino, ha entrado en condición de disponibilidad. No lo sé. Señores, yo soy un general de la República de Honduras y las órdenes que yo cumplo son las órdenes legales. Ninguna orden ilegal yo la voy a cumplir a nadie. Con estas palabras, el general Ramiro Muñoz anunció su separación como director del sistema penitenciario por orden de la presidenta Xiomara Castro. Es que el jefe suyo es su jefe. Él ordena y uno cumple. Le repito, siempre y cuando sea una orden legal. Nadie sobre esta tierra a mí me va a hacer cumplir una orden fuera de ley o ilegal. Nadie. Todas las órdenes que me ha dado son legales, todas las he cumplido. Muñoz dijo que fue el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, quien le notificó de su separación frente a los nuevos miembros de la comisión interventora. En su orden, el general José Miguel Mejía Medina, en su condición de presidente, y los coroneles Luis Alonso Rosales Cardosa y Marco Alejandro Lanza Ávila. Quien a usted lo coloca, a usted lo separa cuando considera conveniente. Estos puestos no son de nadie. No tienen dueño. En el PCM dice que puede ser removido en el tiempo que se considere. Por consiguiente, yo así lo entiendo. Muñoz dice irse satisfecho al cumplir la misión que se le delegó mediante PCM por un año, que casi fueron 2, con ausencia de reyertas, tiroteos, muertes, retiro de privilegios y separación de estructuras criminales y construcción de nuevos módulos en varias cárceles del país. Esto es seguridad nacional. ¿Sabe lo que estamos entregando aquí? No estamos entregando un problemita cualquiera, no es una institución cualquiera. Entonces solo estamos haciendo lo que corresponde.
La transición entre comisiones comenzó después de la notificación de la decisión de la presidenta Castro y finalizará el 1 de agosto próximo. Muñoz desea que a sus sucesores les vaya bien porque el camino queda trazado, pero admite que solo el general Hernández sabe si le dará asignación como oficial activo o lo pondrá en condición de disponibilidad. Tenemos que hacer las cosas en orden, aparte que nos debemos un respeto entre quien viene y yo que salgo, que les entreguemos en debida forma. Extraoficialmente se sabe que el pasado fin de semana el general Hernández solicitó a la presidenta Castro la sustitución del general Ramiro Fernando Muñoz. La inesperada salida del general Ramiro Muñoz al frente del Instituto Nacional Penitenciario es atribuida por activistas humanitarios como una jugada política orquestada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández. La posición de Muñoz en contra de la megacárcel en La Mosquitia y liderazgo a lo interno de las Fuerzas Armadas. Los consultados destacan que el general Muñoz logró imponer orden en las cárceles. La abrupta salida del general Ramiro Muñoz, quien hasta hace unas horas era el presidente de la Comisión Interventora de los Centros Penales, era de esperarse en opinión de este defensor de derechos humanos, para quien la decisión solo responde a un juego político orquestado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. No, este es un juego político. Allí detrás de la destitución de él, supuestamente creemos nosotros que está la figura de don Roosevelt Hernández, pues, porque había al interior de las Fuerzas Armadas, habíamos nosotros identificado que habían fricciones, que muchos no estaban de acuerdo, muchos no están de acuerdo con muchas decisiones que se está tomando del alto mando. A criterio de Maldonado, la baja popularidad de Roosevelt Hernández en comparación con Ramiro Muñoz también fue un factor determinante. De su lado, en el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura, creen que la postura tomada por el general Muñoz hace algunos meses, solicitando incluir a los habitantes de Mocorón en el debate sobre la construcción de una mega cárcel de máxima seguridad en esa zona, pudo haberle pasado factura. Puede ser que sí le haya pasado factura, porque sabemos de que el gobierno pues tendrá sus intereses por que se llevara a cabo esta construcción de La Mosquitia, y si él se oponía, pues eso no le gustó mucho a nuestras autoridades. Sobre la labor realizada por Muñoz al frente del Sistema Penitenciario Nacional, Pérez señaló las múltiples denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de los militares contra los privados de libertad, aunque considera que esas acusaciones no tienen nada que ver con la salida del general. Denunciamos las diferentes situaciones que se daban dentro de los centros penitenciarios y pues hubo caso omiso por parte de las autoridades de gobierno, las autoridades de turno. Entonces creemos de que son más cuestiones a lo interno de las Fuerzas Armadas, tal vez, o de grupos oscuros que tal vez están gobernando actualmente este país. En el CONADE, aunque coinciden con lo anterior, no dejan de reconocer el legado que deja Ramiro Muñoz en cuanto al ordenamiento de los centros penitenciarios y los intentos realizados para la reinserción de los privados de libertad a la sociedad. Sabemos que hay muchas deficiencias dentro de los sistemas penitenciarios, pero también sabemos que hay muchas cosas buenas. Hemos visto la mejoría dentro de los centros penitenciarios, sin duda alguna hay cosas que mejorar también. Y para eso estamos instituciones como el CONADE y como el CONAPREP, que tenemos un mandato para la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Ante la inesperada salida del general Muñoz, los activistas le recuerdan a las autoridades que el sistema penitenciario no debe politizarse por ser un tema de seguridad nacional, al tiempo que reiteraron la necesidad de retornar el control de las cárceles a un representante del ámbito civil que cuente con expertise en derechos humanos y gestión penitenciaria. Gabriela Lobo, Telenoticias. La viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, en una entrevista concedida a la estación radial HRN, lamentó la salida del general Muñoz al frente de las cárceles por considerarlo uno de los mejores funcionarios de Castro, al tiempo que dijo no entender por qué el ministro Sánchez sigue al frente de la Secretaría de Seguridad.
La inesperada separación del general Ramiro Muñoz y su equipo de trabajo en los centros penales recuerda los 14 meses de la corrupta administración de la Policía Nacional y la muerte de 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, asegura la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva. La presidenta en su plan de gobierno había expresado la desmilitarización de los centros penales, pero en esos 14 meses nos dimos cuenta nosotros que nunca hubo una dirigencia tan corrupta de los centros penales como la que ejerció la Policía Nacional. Según Villanueva, el cambio positivo para la imagen del gobierno llegó con el general Ramiro Muñoz, que estaba dando los resultados esperados en el control de la gobernanza, reclasificación de privados de libertad y la rehabilitación de estos en las cárceles. Ya hubiera querido yo tener la fuerza operativa de un general Ramiro Muñoz, quien ha hecho y se ha esforzado en hacer el mejor de los trabajos durante este tiempo que le ha tocado. Villanueva revela que le recomendó a la presidenta Castro que no nombrara como ministro a Gustavo Sánchez, pero que respeta su decisión final, mientras ella se dedicó a hacer veeduría en asuntos policiales sin cometer yerros aun cuando lo ordene la presidenta Castro. Revela además que Sánchez instrumentaliza a la Policía Nacional sin renunciar al cargo para que le paguen más. Diferente a la fuerza operativa que tuve yo, que era la dirigida por el general Sánchez Velázquez, quien él era el director de la policía, y él, que en complicidad con muchas estructuras del crimen organizado, pues se prestaron, no solo para prestar las negociaciones, porque ahí se juegan muchas negociaciones, se juegan mucho dineros mal habidos, e inclusive ahí puede observar usted cómo ingresan armas, droga, cómo entran municiones, e inclusive cómo desde ahí salen los mandos para extorsionar. Villanueva cuestiona que se gasten 40 millones de lempiras en la compra de un club de fútbol, en la adquisición de uniformes y equipos de mala calidad. Además, no comparte el gasto en pago de recompensas como la del general Romeo Vázquez Velázquez. La Organización de Estados Americanos, OEA, anunció que del 27 al 30 de julio hará una visita preliminar a Honduras como parte del proceso de observación de las elecciones. La misma tiene como objetivo principal escuchar a todos los actores del proceso y contribuir a la generación de un clima de confianza durante esta etapa preelectoral. Esta misión estará encabezada por el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, un diplomático con experiencia en procesos electorales de alto nivel, tras haber encabezado misiones similares en Perú, Colombia, Guatemala y República Dominicana. Y desde Bruselas, Bélgica, el vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres, anunció en su cuenta de X este martes que la Unión Europea tiene voluntad positiva de enviar una misión electoral para las elecciones del 30 de noviembre. En su regreso a Honduras, el funcionario trae consigo un acuerdo administrativo para ser firmado por el canciller Javier Bus Soto y el Consejo Nacional Electoral para la formalidad de esta misión. El paso siguiente, la firma, será que la alta representante Kaya Kala defina quién dirigirá e integrará esta misión. Ella personalmente nos informó del interés de Europa de acompañar a Honduras, escribió el vicecanciller Gerardo Torres. Y el anuncio de la Unión Europea de enviar una misión de observación electoral el 30 de noviembre es una noticia alentadora para el país, estiman los entendidos, que recuerdan las recomendaciones que la última misión dejó a Honduras tras los comicios de 2021 y no entienden por qué la élite política llega a un nuevo proceso con las mismas falencias detectadas que pudieron ser corregidas. La Unión Europea no deja sola a Honduras en las elecciones de noviembre.
enviar una misión de observadores es conveniente para el país, mientras la clase política mantiene la narrativa de fraude, asegura el director de Democracia y Transparencia de la ASJ, aunque la paradoja es que se encontrarán con las mismas debilidades electorales del 2021, en especial con la falta de un sistema de resultados electorales. Y la explicación de que estuviera en negrita en ese documento de información es que era prioritaria y era construir un sistema de tabulación para la transmisión de los resultados electorales con la suficiente trazabilidad y comunicación para dar certeza al proceso electoral en ese sentido. Lamentablemente estamos viviendo una crisis en este momento con respecto a ese tipo de dinámicas y es producto también de la falta de gobernanza, ¿no?, que tiene el Consejo Nacional Electoral, la falta de los acuerdos, pero más allá de eso y en gran medida se debe al incumplimiento de las reformas, ¿no? A pesar que Honduras solo ha cumplido con 4 de las 23 recomendaciones realizadas por la Unión Europea, esta misión estará en el país, aun y cuando el CNE no tiene independencia, el personal electoral no está capacitado, no se mejora el acceso de la DNI, la falta de legislación sobre protección de datos y privacidad, entre otros. Ahora nuevamente vendrá la misión de observación a analizar este proceso electoral y seguirnos recomendando. El tema es hasta cuándo vamos a tomar en cuenta estas observaciones de organismos que realmente saben cómo se maneja técnicamente una elección y que quieren aportar para que nuestras elecciones sean mejor desarrolladas. Así que buena hora que la observación venga. Pese a la indiferencia de la administración Castro al no recibir las cartas credenciales al embajador Gonzalo Fournier, la Unión Europea estará presente en un día importante para la democracia del país, reconoce este expresidenciable. La participación de la Unión Europea es oportuna, me parece que es muy necesario que ojos extranjeros estén encima del proceso para que puedan avalar la posición de Honduras y posiblemente el surgimiento de un gobierno democrático. La información llega en un momento oportuno. La observación de la Unión Europea en los comicios generales de noviembre es oportuno en medio de la tormenta electoral que actualmente enfrenta el país. Carolina Martínez, Telenoticias. El anuncio de la presidenciable de Libre, Rixi Moncada, de no asistir a ningún debate presidencial porque no se sentará con golpistas ni operadores de fraude, es una señal mala para la democracia, opinan los analistas, que lamentan que no quiera debatir frente al pueblo los problemas del país y su propuesta de trabajo, tras recordar que fue el partido en el poder quien impulsó y logró que se aprobara en el Congreso Nacional una ley sobre debates presidenciales. La Coordinación General de Libre acuerpó a la candidata presidencial Rixi Moncada en su decisión de no asistir a los debates presidenciales que se convoquen previo a las elecciones generales. Respaldamos a nuestra candidata Rixi Moncada en su postura contundente en no debatir, pero sobre todo en no compartir escenarios con operadores, cómplices y sobre todo marionetas de los grupos que intentan robarse una vez más la democracia. La presidenciable argumentó en un comunicado que no debate con golpistas ni con operadores de fraudes y que no está dispuesta a compartir escenario con quienes pretenden repetir la misma estrategia de engaño y justificar falsos resultados. Mi debate es y será directo con el pueblo, indicó. La decisión de Moncada contradice la existencia de una ley de debates presidenciales que fue aprobada e impulsada por Libre en el Congreso, con el objetivo de fomentar la transparencia, la participación ciudadana y el acceso equitativo a la información. Uno de los temas o uno de los pilares fundamentales de la transparencia es la rendición de cuentas y presentar propiamente las propuestas. Eso es algo que les corresponde a los candidatos porque uno no vota por una cara bonita, uno no vota por una persona porque sea físicamente bien parecida o no, uno vota por las propuestas y eso es lo que se requiere para sacar a Honduras adelante. Este ex comisionado del RNP y analista en temas electorales interpreta la negativa de la candidata oficialista como un blindaje de su parte para no exponerse a los cuestionamientos de los verdaderos problemas que enfrenta el país. Estamos en una problemática muy seria en el país. Pienso que es temor, pienso que es miedo a enfrentarse a la realidad de este país en este caos que estamos viviendo en este momento electoral. Moncada pierde la oportunidad para que la ciudadanía conozca el verdadero plan de país que fomenta Libre en su discurso diario, a criterio de este analista. Sin embargo, también no descarta que sacar el tema a la palestra en este momento sea para desviar la atención a la crisis que hay en el Consejo Nacional Electoral. En toda esta lucha siempre Mel pone la agenda.
y la oposición cae en la agenda que nos pone menos. Entonces, este tema no es lo más importante. Lo importante es resolver la crisis del CNE. Si bien es cierto la asistencia de los presidenciables en un debate no es obligatoria, al no asistir quedan mal parados, pues el electorado no conocerá su pensamiento a la hora de gobernar el país y solo se sabrá lo que sale a la luz pública, opinaron los entendidos consultados por Telenoticias. Bueno, y mal parados todos los candidatos presidenciales que se acobarden. Mal parados quedan todos los que se acobarden. En las democracias maduras, sanas, los candidatos presidenciales debaten para que la gente se dé cuenta por quién vale la pena votar. Es una cobardía renunciar al debate presidencial. Es una cobardía. Y cuidado con estas señales, ante la solicitud del Consejo Nacional Electoral a las Fuerzas Armadas para que brinde seguridad en las instalaciones del CNE ubicadas en el barrio San Felipe, la institución castrense respondió a través de una nota al órgano electoral que se brindará el apoyo para las labores de seguridad y reforzamiento interno de las instalaciones. Pero en la misma nota, las Fuerzas Armadas pide a las autoridades del CNE que las futuras solicitudes deberán ser dirigidas a la señora Presidenta Constitucional y Comandante General de las Fuerzas Armadas, Iris Xiomara Castro Sarmiento, de conformidad a la cadena de mando establecida en el artículo 277 de la Constitución. El CNE este miércoles realizará el proceso de recepción de ofertas de las empresas para la auditoría externa de procesos y resultados electorales para las elecciones generales en el edificio donde se ha solicitado el apoyo a las Fuerzas Armadas. Así que cualquier solicitud a las Fuerzas Armadas tiene que hacerse a la comandante general y no directamente al jefe del Estado Mayor Conjunto. Lo hará Cosette López por lo que le resta y en septiembre Ana Paola Hall, que en la rotación del Consejo Nacional Electoral ocupará la presidencia del órgano electoral. La congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar reintrodujo este martes en la Cámara de Representantes el proyecto de ley denominado Dignidad, una iniciativa bipartidista que busca proporcionar un estatus legal a migrantes irregulares que respetan las leyes en los Estados Unidos. Ya no hay que estar siguiendo elegir entre amnistía o deportación, es dignidad y así es como funciona. Cualquier indocumentado que haya estado en los Estados Unidos por más de 5 años, que no tenga antecedentes penales, que trabaje y pague sus impuestos, puede salir de la sombra y solicitar el estatus dignidad. Eso significa que va a pagar una multa, que va a comprar su propio seguro médico, sin acceso a ningún programa federal y va a contribuir en un 1% de su salario a la tesorería del país. A cambio, no será deportado. En el evento sorprendió la presencia del presidenciable hondureño Salvador Nasralla, quien acompañó a Salazar durante la presentación de la iniciativa. Soy el único candidato a la presidencia interesado en estos 2,5 millones de compatriotas que viven aquí en los Estados Unidos y que están desprotegidos y que con la ley Dignidad van a estar protegidos en cuanto a medicina, en cuanto a que van a poder salir de Estados Unidos a ver a sus familias. Y también he aprovechado para conversar no solamente con María Elvira, pero con otras personas muy importantes del gobierno de los Estados Unidos sobre las elecciones de Honduras. Ellos quieren que las elecciones de Honduras sean limpias, que reflejen la voluntad popular. La ley Dignidad beneficiará a extranjeros que tienen más de 5 años de haber llegado a los Estados Unidos, así como a los Dreamers, los DACA y los tepecianos. Y tras la cancelación del TPS, el FOSDE hizo un llamado urgente a las autoridades a tomar decisiones con seriedad, sin utilizar esta situación con fines políticos, dejando de lado sus ideologías para atender de forma oportuna a los tepecianos que podrían verse forzados a abandonar su vida y su familia en Estados Unidos. Esto no debe usarse como un tema político, debemos de darle la relevancia que amerita, ¿verdad? Es muy importante para Honduras, es muy importante para nuestra sociedad, es muy importante para nuestras familias que logremos un trato preferencial, un trato digno, un trato humano hacia nuestros migrantes.
El FOSDE recomienda al gobierno preparar e instruir al cuerpo diplomático para atender a los tepecianos, crear programas de asesoramiento legal y buscar un acercamiento con las autoridades estadounidenses para encontrar un trato preferencial para los compatriotas. El Centro Básico Lila Luz de Maradiaga del populoso barrio Cabañas en San Pedro Sula es elegido como escuela modelo en el 11º Foro Internacional que se desarrolla en Honduras sobre alimentación escolar. Es la nota positiva de este día. La noticia positiva es presentada por Banrural. No solo es una remesa, es salud, vivienda, educación, desarrollo. Dile a tus familiares en el extranjero que te envíen tus remesas por Banrural. El Centro Básico Lila Luz de Maradiaga del barrio Cabañas ganó uno de los lugares privilegiados a nivel internacional al ser seleccionado en el 11º Foro de Alimentación Escolar de América y el Caribe que se desarrolla en el país como un modelo de ejemplo de buenas prácticas en la merienda escolar. Esa triada entre padre, alumno y docente es más que funcional en la Lila Luz de Maradiaga y creo yo con certeza que ese ha sido el crédito para que puedan depositar esa cuota de confianza en nosotros para poder presentar internacionalmente lo que en Honduras se hace. Este reconocimiento le permitirá al Centro Básico Lila Luz de Maradiaga que cientos de visitantes que asisten en este foro de alimentación que se desarrolla en Honduras conozcan los métodos que implementan los actores para ser merecedores de este premio. Solo para hacerle un poco de referencia, este foro se desarrolla internacionalmente todos los años y es el número 11 el que estamos celebrando ahorita, ¿verdad? Pero en esta ocasión nos toca a nosotros como Honduras ser anfitriones de todos estos países y ellos quieren ver todas las buenas prácticas que estamos desarrollando en el país acerca de lo que es la alimentación escolar. En Honduras, además del Centro Básico Lila Luz de Maradiaga, fueron seleccionadas otras 4 escuelas que también son modelo en las buenas prácticas de merienda escolar. Orly Martínez, Telenoticias. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, a través de su cuenta de X denunció que no hay campaña de desinformación con la manipulación de audios en el siguiente mensaje. Lo dijimos y pasó. Es que hasta sus ataques son con guión. Clonar voces con inteligencia artificial es una bajeza anunciada. El chiste se cuenta solo, pero también revela algo más grave. Si así manipulan audios, ¿qué no harían con los servidores del TREP si nadie verifica nada? Ahora todos pueden ver por qué la verificación es indispensable. El que teme a la verificación teme a la verdad, manifestó la presidenta del órgano electoral en su publicación. La crisis en el Consejo Nacional Electoral tiene 2 propósitos que solo benefician al partido en el poder, asegura Octavio Pineda, miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, quien señala que ello no solo desprestigia el proceso eleccionario para sus objetivos, sino que también busca distraer a los hondureños de los verdaderos problemas del país. Desviar la atención de los verdaderos problemas que el pueblo hondureño conoce. La canasta básica sigue subiendo a diario. Se prevé que para noviembre el dólar va a costar 28 lempiras. El golpe significativo que va a tener para la economía nacional, 55,000 personas que no son favorecidas por el TPS. Pero quizá el mayor de los propósitos de Libre al revolver el agua electoral es, según este profesional del derecho, alejar a la opinión pública de los más frescos escándalos de corrupción que salpican al actual gobierno y que van desde el planillazo en el Seguro Social en San Pedro Sula, el checazo, el narcovideo y hasta el escándalo de un diplomático acusado de asalto en Corea del Sur. Para el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Arícides Mejía, los consejeros propietarios y suplentes que intencionalmente atrasan el calendario electoral incurren en delitos penales que no prescriben, pues entre estos está la traición a la patria. El sistema contra la soberanía popular es considerado traición a la patria. Les recuerda a los 3 consejeros de Libre, propietario y 2 suplentes que en estos momentos que su partido mueve los hilos del Ministerio Público, su libertad puede estar fuera de peligro, pero que esta torcida realidad de un momento a otro puede cambiar y allí ya no tendrán a nadie que les pida, motive o empuje a cometer delitos que se pagan con cárcel.
Integrantes del Movimiento Ciudadano Democrático que conforman diversos sectores llegaron ese día a interponer denuncias por delitos electorales en contra del consejero propietario del CNE, Marlon Ochoa, y los consejeros suplentes por retrasar el cronograma electoral y obstaculizar así los comicios generales del 30 de noviembre. En tanto, este miércoles hará lo mismo la diputada Maribel Espinosa, pero Marlon Ochoa dice que no le preocupan las acusaciones porque le asiste la ley. Una lluvia de denuncias cayó este lunes en la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público contra varios funcionarios del máximo organismo electoral y los que mueven los hilos de los colectivos de Libre. Dos denuncias, una contra los colectivos de Libre y la otra contra los consejeros. Los tres. Así es, contra el consejero Marlon Ochoa y los dos suplentes. Más temprano llegaron dos denuncias en los mismos términos del Movimiento Ciudadano Democrático contra 3 consejeros, un propietario y 2 suplentes, más las cabezas de los colectivos de Libre. Los delitos están claramente señalados en los escritos. Los delitos establecidos son abuso de autoridad, falta de los deberes de los funcionarios, delito de traición a la patria, varios delitos electorales, entre otros. Pero las denuncias contra quienes torpedean el calendario electoral no terminan aquí. La abogada Maribel Espinosa iniciará en las próximas horas el camino para agotar todas las instancias y poner ante la justicia a los responsables de interrumpir el proceso. Se está acostumbrado por parte del partido de gobierno de lograr las cosas por la fuerza. Pero yo le digo al pueblo de Honduras, los demócratas vamos al Ministerio Público, aunque el Ministerio Público sea sordo, mudo y ciego, pero ahí no se agotan las instancias. Si las peticiones no pegan en el Ministerio Público, los denunciantes no descartan llegar al Poder Judicial para interponer una acusación privada, un camino que ya indica la ley. Es la Corte Suprema de Justicia. Al final todos vamos a ir a terminar a la Corte Suprema de Justicia, porque el artículo 72 del Código Procesal Penal nos autoriza la acusación privada. Todas las denuncias las encabeza el consejero Marlon Ochoa, quien sin inmutarse asegura que él también tiene la ley de su lado. Yo repito, me acojo al artículo 323 de la Constitución que establece que ningún funcionario está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito electoral. Para muchos todas estas heridas legales y electorales se pueden sanar con un acuerdo al más alto nivel, sobre todo del tripartidismo que puede desenredar la madeja en el CNE y avanzar sin sobresaltos a las elecciones generales. Atentos porque Luis Redondo ha convocado a reunión urgente este miércoles a los jefes de bancada en el Congreso Nacional. El emprendedor de ese día se encuentra en Catacamas, en un cálido negocio conocido como Don Café, donde puede degustar el aromático, acompañado de postres de la temporada, al par de una buena conversación y un ambiente cálido y seguro. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. De la finca hasta tu taza. El sabor llegó a Catacamas. Don Café es una marca que recientemente abrió sus puertas para ofrecerte momentos inolvidables, un espacio acogedor ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Ven y déjate envolver por el aroma de Don Café. La marca Don Café nace como una idea para devolverle a nuestra ciudad un poco de lo mucho que nos han dado. Don Café, esa es una marca que la queremos hacer ver en nuestra ciudad como un café de calidad. En Don Café te esperan con un menú amplio, desde un clásico café negro hasta un capuchino, latte de caramelo y moca. También ofrecen platillos como pizzas artesanales que encantan a grandes y chicos. Don Café sobre todo les ofrece a todas las personas un lugar bello, cómodo y elegante, sobre todo un gran café, deliciosos postres, tenemos pizzas, tenemos hamburguesas, sándwiches, tablas de queso y muchas cosas más. Más que un café, Don Café es un punto de encuentro para compartir y sonreír.
Cada visita es una experiencia llena de sabor y buena vibra. Pues que vengan a probar, ¿verdad? Cada uno de nuestros postres y platillos que ofrece Don Café. Nuestro café es único y un sabor exquisito. Y pues la ciudad de Catacama se merece algo como Don Café. Si estás en Catacama o vienes de visita, no puedes perderte este rinconcito lleno de amor por el buen café. Alex Ordóñez, Telenoticias. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó con carácter de urgencia y obligatorio a sesión de jefes de bancada para este miércoles 16 de julio a las 10 de la mañana en el Salón de Retratos. Asimismo, establece que la convocatoria es de carácter intransferible y no se agenda el tema a discutir. Sin embargo, la convocatoria se realiza en medio de la crisis que atraviesa el Consejo Nacional Electoral por la verificación de las actas electorales en la transmisión de los resultados electorales preliminares TREP. El analista político Olvan Valladares se pregunta ¿de dónde sacarán el dinero para cubrir la millonaria recompensa de 10 millones de lempiras para lograr la captura del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez, quien permanece prófugo de la justicia porque está protegido por instituciones nacionales e internacionales, asegura? El general no está solo, está siendo protegido por instituciones nacionales o incluso internacionales. Así que mal hacen con estar anunciando estas cosas. En primer lugar, uno se pregunta, 10 millones de qué presupuesto lo van a sacar. Si la policía en efecto se está quejando, porque hace 2, 3 días el máximo jerarca de la policía ha indicado que su problema para que las cosas no queden en la impunidad es precisamente la falta de personal, porque no se dedica esa cantidad a reclutar mucho más policías. El analista califica de ineptitud que se esté destinando millonaria recompensa para Vázquez Velázquez, mientras en el país se necesita inversión en salud, educación y otras áreas. El escándalo protagonizado por un alto funcionario de la Embajada de Honduras en Corea del Sur solo muestra el deterioro en que ha caído la carrera diplomática en el país. Antes se hacían exámenes teóricos y prácticos, entre otros requisitos, pero poco a poco eso ha sido sustituido por favores políticos, desnaturalizando la labor tan importante del servicio exterior, opinan los conocedores en la materia. Don Enrique Mejía Ucles es una voz autorizada, fue director académico de la carrera diplomática en la Cancillería hondureña y ocupó varios cargos en el servicio exterior. Dejando a un lado la diplomacia que le caracteriza, dice que existe un deterioro de la carrera diplomática porque se utiliza para pagar favores políticos y aunque es un mal no reciente, se ha descompuesto más en la actualidad. Problema grave desde hace muchísimos años, no de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, porque se pagan favores políticos. Y como sirve para pagar favores políticos, entonces ahí entra la distorsión de la carrera diplomática. Pero sí se ha descompuesto más en este gobierno. A Ramón Custodio Hijo, exdiplomático de carrera, le preocupa que el caso del funcionario diplomático en Corea del Sur debió salir en medios de comunicación para tomar una determinación. Hoy en día, este escándalo de Corea tiene más de un mes. Hasta ahora nos damos cuenta y porque salió en las noticias de Corea, si no, no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se estilaba antes? Se estilaba a respetar el debido proceso. Hoy hay olvido y perdón. En el gobierno consideran que por un error de una persona no se puede generalizar y señalar a todos los funcionarios que están en el servicio exterior. No, un error se puede cometer, lo puede cometer cualquier diplomático en cualquier país del mundo y eso no quiere decir que el grueso de los diplomáticos a nivel nacional son del mismo corte. Querer generalizar es una falta de respeto. Conocemos a compañeros y compañeras que tienen un largo recorrido y con muy buenos resultados. Una persona que en el pasado ingresaba a la carrera diplomática se sometía a exámenes prácticos y teóricos, hoja de antecedentes limpia, nivel académico y se aspiraba que al menos el 25% de los nombrados fuesen funcionarios de carrera. Hacer exámenes por escrito y orales, ser un concurso también de méritos, no solo aprobar un examen, sino requisitos de mérito, por ejemplo, nivel académico, estudios,
idiomas y sobre todo en la conducta. Y sobre esto quiero hacer una observación. Ya sean de carrera o sean nombrados libremente, los diplomáticos tienen que pasar por un proceso de antecedentes. Las alertas de la diplomacia se encendieron luego que se conoció que un diplomático hondureño fue detenido por la policía de Corea del Sur por asaltar a un pasajero en el metro en la ciudad de Busan el mes anterior. Bueno, sobre esta temática, la Embajada de Honduras en Corea del Sur se ha referido. Y les leo textualmente lo que dice la embajada. La embajada aclaró y calificó de un infinito número de desinformaciones y aseguró haber actuado en apego al debido proceso y transparencia. Bueno, lo leo textualmente como nuestros periodistas lo han escrito. A través de un comunicado, la Embajada de Honduras en Corea del Sur se refirió al incidente del diplomático César Padilla contra el pasajero de un tren ocurrido el mes anterior en la ciudad de Busan. Al respecto, la embajada aclaró que lo que consideró un infinito número de desinformaciones y aseguró haber actuado en apego al debido proceso y transparencia. Según el documento, el incidente ocurrió el pasado 19 de junio, pero hasta el día 23 de ese mismo mes, las autoridades locales de manera informal proporcionaron información. Se le exigió a Padilla que se presentara a la cita con la policía de Busan el jueves 10 de julio. También se asegura que el imputado reconoció su falta, se disculpó con la víctima y ofreció una compensación material por su ofensa. El escrito de la Embajada de Honduras en Corea destaca que es necesario aclarar que una veintena de medios de comunicación, ya sea por usar traducciones o por negligencia, han distorsionado los hechos y negaron que el funcionario fuera detenido y deportado, que haya ocurrido una agresión violenta o que haya robado y que haya sido destituido. Un diplomático no puede ser capturado ni nunca deportado del país ante el cual está acreditado. No hacía falta destituirlo cuando se entregó voluntariamente su renuncia. No ha habido nunca una acusación judicial ni la intención expresa de formularla, al tiempo que se informó que el funcionario no forma parte del escalafón diplomático y que a su retorno al país se le retirará su pasaporte diplomático. Bueno, tratan de justificar. El hecho es que el incidente ocurrió avergonzando al servicio exterior hondureño. De varios impactos de bala le quitan la vida a una joven madre en la aldea Salamá, Tocoa, Colón. La fallecida fue identificada como Mariela Nolasco, quien se encontraba departiendo con amigos en una casa de habitación, hasta donde llegaron hombres armados a bordo de un vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. Nolasco deja 2 hijos menores de edad. Hasta el momento se desconocen los móviles y hechores, pero la policía de Tocoa ha montado operativos para capturar a los responsables. Hubo incidentes en Choloma también. Así es, las Black Mambas y un fuerte contingente policial tomaron por sorpresa a la aldea La Protección en Choloma, Cortés, donde allanaron 2 lujosas viviendas vinculadas a supuestos grupos criminales. Sin embargo, la presencia policial desató el enojo de los campesinos, alegando constantes abusos de autoridad. Hay gente que se opone a que se instale una estación policial aquí, no sé por qué. Nosotros estamos para brindarle protección y seguridad a toda la población y en ningún momento se ha maltratado a nadie. Nosotros venimos, se confiscaron 2 casas de habitación, que es donde vamos a dejar un destacamento policial para el servicio de todas estas comunidades. Somos trabajadores, ellos toda la vida se han querido adueñar de las cosas de aquí. El hermano de Beto es Rodrigo López, el presidente de la aldea, digamos. Bueno, él es el presidente que permite que la policía entre y salga. Han hecho pruebas cuando nosotros los quisieron quitar las tierras, ellos trajeron un grupo de personas armados y mareros acá. Nosotros salimos porque ellos tienen la policía apagada. Incluso yo tengo una operación aquí donde un carro de ellos me lo tiraron, me caí y me quebré. Porque ellos conocen muy bien los trabajadores, tenían la maña que agarraban uno, le ponían droga, pagado por ellos. Cuando ellos venían, iban a la casa donde ellos primero y después agarraban un trabajador y ya aparecía con un arsenal allá. Habitantes de la aldea La Protección en Choloma ya han presentado denuncias ante organismos de derechos humanos, señalando que la Policía Nacional actúa en favor de un terrateniente que presuntamente busca apropiarse de la zona. Y miren ustedes la problemática electoral, cómo se extiende.
Hoy la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras se han manifestado en San Pedro Sula en apoyo a las consejeras electorales. Así es, la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras, en una protesta desarrollada en el Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula, manifestaron su apoyo incondicional a las consejeras del CNE y se declaran listos para ser veedores de las próximas elecciones generales del 30 de noviembre. Estoy movilizando, son las bases que me están exigiendo y tan claras ellos de que debemos de apoyar esas dos emblemáticas mujeres luchadoras por el derecho de elecciones libres, soberanas, independientes en el país y que gane el que debe ganar y el mejor. Han expresado que de ser necesario, con tal de defender la democracia, movilizarán a todas las bases que integran las confederaciones de patronatos de Honduras. Y con las noticias que hemos divulgado esta noche tengo infinidad de reacciones. Y mucha gente nos escribe para decirnos, los debates presidenciales deben enmarcarse en una ley que aprobó el Congreso Nacional de Honduras. Nadie por su antojo de quienes intentan convertirse en presidente de Honduras puede decir no voy a participar en los debates. Es una ley, es una ley. La gente me está recalcando esto. Y lo otro es lo del general Ramiro Muñoz. Me dice el dirigente del transporte Marvin Galo, jamás habíamos tenido un orden y control en los centros penales como el que se ha tenido con el general Muñoz. Lo digo como dirigente del transporte. Excelente trabajo del general. Qué pena esa decisión de haberlo destituido, porque es que le solicitaron su renuncia, la gobernante, y él renunció como un militar que respeta esa verticalidad dentro de su mando. Estos dos temas han dominado las reacciones del público en esta emisión noticiosa. El estado del tiempo es presentado por Invesa. No importa el tiempo, muévete con Fotón. Ahorra hasta $6,500 este mes invirtiendo en un buen maquinón. Hola, ¿qué tal? Inicio repasando estas imágenes de las inundaciones mortales en Texas que pues dejaron muertos, pérdida de infraestructura y bueno, daños materiales incalculables hasta el momento, producto de este calentamiento global que precisamente por cada grado que se eleva la temperatura, entonces es un 7% más de humedad que tiene la atmósfera atrapada y deja caer estos ríos atmosféricos que ningún suelo puede soportar. Y producto que nos hemos movido de esta línea donde estábamos bien seguros, estamos quemando combustibles fósiles, entonces estamos aquí. Yo me pregunto, ¿qué le vamos a decir a los hijos, a los nietos? Que mirábamos esto y que nos cruzamos de brazos, que no hicimos nada. A reflexionar, por favor. La contaminación continúa para esta jornada de miércoles sobre el territorio hondureño, principalmente en horas de la mañana. Hacia horas de la tarde tiende a mejorar el ingreso de esas micropartículas, materia particular 2.10 y 2.5. También estamos dando seguimiento a una onda tropical que se mueve en el Caribe Central y para el día viernes estará ingresando al territorio hondureño. Puede dejar algunos chubascos dispersos, pero no será para esta jornada de miércoles, que continuaremos con una condición seca y estable y la tendencia es a que las temperaturas se disparen. Esta es la proyección, algunos chubascos muy dispersos pueden aparecer en zona oriental, pero la tendencia es que la humedad relativa se mantenga muy baja para esta jornada. Estamos ya en la canícula y tendremos, eso sí, un oleaje picadito a la salida del Golfo de Fonseca, 2.6, en horas de la tarde puede bajar a 2.2, en el litoral Caribe 1.7 metros la altura máxima, con la tendencia de temperaturas que continúan elevando el termómetro a 39 en la zona sur, 30 y 34 aquí en el centro, se repite la temperatura en el noroccidente y el oriente con máxima de 31 con un índice ultravioleta, específicamente en el occidente del país se dispara hasta 13. Extremar precauciones y cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Llegamos al final de la emisión de hoy. Feliz noche. Hasta luego.